Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Galacia. Hermanos, seguramente ustedes oyeron hablar de mi conducta anterior en el judaísmo, cómo perseguía con furor a la iglesia de Dios y la arrasaba, y cómo aventajaba en el judaísmo a muchos compatriotas de mi edad en mi exceso de celo por las tradiciones paternas. Pero cuando Dios me eligió desde el seno de mi madre y me llamó por medio de su gracia, se complació en revelarme a su Hijo, para que yo lo anunciara entre los paganos de inmediato, sin consultar a ningún hombre y sin subir a Jerusalén para ver a los que eran apóstoles antes que yo. Me fui a Arabia y después regresé a Damasco. 3 años más tarde, fui desde allí a Jerusalén para visitar a Pedro y estuve con él 15 días. No vi a ningún otro apóstol, sino solamente a Santiago, el hermano del Señor. En esto que lo escribo, Dios es testigo de que no miento. Después pasé a las regiones de Siria y Cilicia. Las iglesias de Judea que creen en Cristo no me conocían personalmente, sino solo por lo que habían oído decir de mí. El que en otro tiempo nos perseguía, ahora anuncia la fe que antes quería destruir, y glorificaban a Dios a causa mía. Palabra de Dios. Llévame por el camino eterno, Señor. Llévame por el camino eterno, Señor. Señor, tú me sondeas y me conoces. Tú sabes si me siento o me levanto. De lejos percibes lo que pienso. Te das cuenta si camino o si descanso, y todos mis pasos te son familiares. Llévame por el camino eterno, Señor. Tú creaste mis entrañas, me plasmaste en el seno de mi madre. Te doy gracias porque fui formado de manera admirable. Qué maravillosas son tus obras. Llévame por el camino eterno, Señor. Tú conocías hasta el fondo de mi alma y nada de mi ser se te ocultaba. Cuando yo era formado en lo secreto, cuando era tejido en lo profundo de la tierra, llévame por el camino eterno, Señor. Los invito a ponerse de pie para proclamar el santo evangelio. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Lectura del santo evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Jesús entró en un pueblo y una mujer que se llama Marta lo recibió en su casa. Tenía una hermana llamada María que sentada a los pies del Señor escuchaba su palabra. Marta, que estaba muy ocupada con los quehaceres de la casa, dijo a Jesús: Señor, ¿no te importa que mi hermana me deje sola con todo el trabajo? Dile que me ayude. Pero el Señor le respondió: Marta, Marta, te inquietas y te agitas por muchas cosas, y sin embargo, una sola cosa es necesaria. María eligió la mejor parte que no le será quitada. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Los invito a que puedan sentarse, queridos hermanos, para que podamos recibir hoy la palabra del Señor. Mire, si unimos la primera lectura con la segunda, nosotros vamos a encontrar 2 tesoros que la iglesia tiene y que no se pueden separar. Y no son tesoros inventados por hombres, porque esto se hace muy común en enseñanzas fuera de la iglesia cristiana católica. Estas enseñanzas comúnmente atacan lo que une gracia y naturaleza y gracia,
Y desde Lutero, queridos hermanos, se quiso separar esto, y es por eso que dentro de la vida normal y común, él separó el tema de los votos religiosos, él rechazó el matrimonio como si no valiera, como nosotros le damos el sentido de ser un sacramento, y esto ha creado cierto prejuicio y cierta división en algo que se discute de los primeros años de la iglesia, y es lo santo y la naturaleza, la gracia y la obra del hombre. Porque al separarlas, queridos hermanos, como que nosotros estamos llegando a un naturalismo. ¿Qué significa? El hombre lo puede, el hombre lo hace, el hombre es el que hace las cosas, no necesita de más, los sacramentos no existen, así que solamente el hombre lo puede hacer. Solamente el hombre, y eso va creando un naturalismo que es muy perjudicial. ¿Por qué? Porque le quitamos el sentido a todo lo que es la fe. Por ejemplo, ahora que estamos hablando de Marta y de María, Marta invita a Jesucristo a su casa. Si no hubiera sido por Marta, Jesucristo no hubiera venido a su casa. Mire, Jesús entró en un pueblo y una mujer que se llamaba Marta lo recibió en su casa. No fue María la que lo recibió. Esté atento. Fue Marta que lo invitó y lo recibió a su casa. Ahora, María es la que estaba a sus pies escuchándolo, contemplándolo, mientras Marta se ocupaba de los quehaceres. Cuidado, Jesucristo no está diciendo de que esto no se debe hacer y solamente esto se debe hacer. Está dando el grado de perfección a través de la oración, a través de la contemplación, pero eso va muy unido, queridos hermanos, a las obras diarias. No se pueden separar, porque, querido hermano, sin obras tampoco habría iglesia, y sin iglesia no habría fe. Queridos hermanos, es importante que vayan unidas, no podemos separarlo. Así que cuando nosotros pensamos de que todo esto que es inventado por hombres, la iglesia, los templos, los sacramentos, esto que es inventado por hombres no existe, que solamente la gracia de Dios es lo único que importa, querido hermano, también ahí vamos a otro extremo. ¿Por qué? Porque quitamos aquello que Jesucristo decidió, aquello que Dios se quiso hacer, que fue ser hombre, la parte natural. La divinidad se hace parte de la naturaleza, y a pesar de que son dos naturalezas distintas, divina y la material, queridos hermanos, conviven juntas. ¿Por qué? Porque Dios quiso tomar y hacerse carne, queridos hermanos. Dios se hizo hombre. Dios se hizo hombre, y esto es lo que hace que ambas sean tan importantes sin separarse. Por eso es que San Pablo nos habla de cómo el Señor lo escogió directamente sin ningún hombre que intervenga, y así se convirtió en apóstol de Dios. Pero luego, a los 3 años, fue y se presentó aquel que el mismo Jesucristo había nombrado como piedra de la iglesia. Pedro, tú serás piedra de la iglesia por lo que acabas de profesar, que yo soy el Mesías. Querido hermano, miren hermoso, no se pueden separar. Por eso es que cuando nosotros escuchamos, ustedes los católicos hacen esto y hacen esto, querido hermano, es la misma palabra que nos ha guiado a estas prácticas, es el mismo Dios que se hace hombre, así que va unido la gracia y lo material y trabajan juntos. No es que uno no se necesita al otro. Si no hubiera estado Marta, como María hubiera podido contemplar a Jesucristo y recibir a sus pies la enseñanza. Y esto es la fortaleza de toda comunidad cristiana, comunidades religiosas, comunidades de laicos. Es una gran fortaleza, querido hermano, aquellos que están profundamente en contemplación como aquellos que están en profunda acción, pero ambos movidos por ese amor que solamente Dios pone en nosotros. Nada se hace sin amor, querido hermano. Todo lo que se hace en la iglesia es por amor. Así que el amor es lo que mueve todo para que se una la naturaleza humana con la naturaleza divina, para que estén cada una de ellas representada en todo lo que hacemos. Verdadero Dios, verdadero hombre. La gracia y la naturaleza van juntas, no hay que separarlas. Es por eso que cuando la gente dice, yo creo en Dios pero no creo en la iglesia, mire lo que están haciendo. Querido hermano, están dividiendo la obra santa y perfecta en la que el mismo Jesucristo ha elegido ser hombre y ser Dios. Póngase a pensar.
Cuando la gente dice, no, yo creo en Dios a mi manera, pero no creo en la iglesia, no creo en los sacerdotes, no creo en las misas, no creo. Mire, usted lo está separando, lo está destruyendo. Sí, yo creo en mi manera, yo en mi casa adoro a Dios a mi manera. Usted está separando, usted está haciendo lo mismo que Lutero hizo, y Lutero cometió ese gran error, no por maldad, no por odio, sino porque en los momentos necesitaban una respuesta, y dio una respuesta que en vez de hacer bien, causó mucho daño. Es por eso que luego de Lutero vienen muchas prácticas que causaron más daño todavía, muchas prácticas que fueron incluso de odio, de divisiones, de destrucción, y casi todos esos lugares donde se fundaron estos nuevos grupos cristianos, ahora ya no existe la fe. ¿Por qué? Porque dejaron que el mundo se adueñe de lo verdadero. Y mire de hermoso, Hegel decía que cuando Lutero decide romper sus votos, recuerden que Lutero era agustino, y como agustino tenía los votos de pobreza, castidad y obediencia. Y Hegel decía, este filósofo, que cuando Lutero rompió esas promesas que había hecho de pobreza, castidad y obediencia, ahí se vio la verdadera libertad. Miren, y mucha gente escuchaba esto y decía, wow, tiene razón, ahí está la verdadera libertad. Sí, ahí está la verdadera libertad. Y querido hermano, esa verdadera libertad no fue una verdadera libertad. ¿Por qué? Porque en vez de estar atados a la voluntad de Dios, nos atamos a las verdades del mundo, que son falsedades, que al final nos roban todo. Y eso fue lo que robó todo en todos los lugares donde se fundó el luteranismo, donde se formó el calvinismo, los que seguían a Zwingli y todas las raíces que vinieron después de Lutero. Y querido hermano, ¿dónde están? ¿Cuál es la única que se mantiene en medio de tantas luchas y en medio de tantos problemas? La Iglesia Cristiana Católica. Y todas las raíces que vienen después, luego se van desmembrando entre ellos mismos, porque no se ponen de acuerdo, porque cada uno saca a gusto lo que le conviene. Algunas veces son Marta, otras veces son María. Así que algunos dicen, no, nosotros tenemos la fe verdadera en Cristo porque todo el día contemplamos y no nos interesa más nada. No, nosotros tenemos la fe verdadera en Cristo porque nosotros somos gente de acción, somos gente que está actuando en el mundo. Miren, y se van separando por esta misma idea que separaron a muchos en su momento. La palabra nos muestra bien cómo van unidas las dos. El trabajo de Marta y esa contemplación de María son la fuerza de la iglesia. San Pablo nos los muestra. Él fue llamado directamente. Ningún hombre lo nombró apóstol. Fue Jesucristo que lo nombró apóstol de los gentiles. Pero él luego se presenta ante la jerarquía que en ese tiempo era Pedro y estaba también Santiago. Se presenta ante ellos para hablar y ponerse de acuerdo de cómo hay que seguir llevando las cosas por los problemas que ya existían en las comunidades. Mire de hermoso, queridos hermanos, la gracia y la obra y la gracia no pueden separarse. Fe y obra no pueden separarse. Es por eso que en Santiago nos dice, muéstrame tu fe con obras, que yo te mostraré la mía con las obras que hago. Mire, querido hermano, esto es hermoso. Y es ahí la fuerza de la iglesia que nos mantiene en ese equilibrio de ni dejar las obras ni dejar la contemplación, que ni dejemos la oración ni dejemos la actividad, porque ambas tienen que moverse la una a la otra. Y es así la iglesia que se va formando y fortaleciendo. Por eso es que te animo a que no te separes de ninguna, a que no pelees por querer imponer una más que la otra. Ambas tienen un valor infinito, porque es el mismo Cristo que nos las ha dado al ser Dios y ser verdadero hombre a la vez. Bendito sea el Señor por este misterio y por este regalo de la iglesia que se va conformando en medio de la gracia y en medio de la jerarquía, en medio de lo perfecto y en medio de lo imperfecto, en medio de aquello que nadie nos lo puede quitar y en medio de aquello que lo podemos perder todo. Así se mueve el Señor, y bendito sea el Señor, porque esa es su sabiduría en la cual nosotros crecemos. Amén, amén, amén.